Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 7, los 4 fantásticos menos 1 porque se nos perdió uno. Vamos a exponer el tema de duda razonable, historia de 2 secuestros ocurrido en Macuspana, Tabasco. El contenido de la exposición es, primero una introducción. Vamos a abordar qué es el contexto fáctico, las características, cómo se construye el contexto fáctico, la identificación del contexto, de las afirmaciones de hecho para crear un contexto fáctico. Vamos a abordar un sistema judicial frágil y el estándar probatorio como garantía máxima en el Estado de Derecho. Primeramente, ¿qué es el contexto fáctico? Muchos de nuestros compañeros han pasado y exponen el contexto fáctico, pero no sabemos qué es. Bueno, el contexto fáctico es un conjunto de hechos relevantes y comprobables que rodean un caso jurídico en específico. Son acontecimientos reales que dieron origen a un conflicto o situación legal que requiere una solución legal. Las características del contexto fáctico, número 1 es que está compuesto por hechos. ¿Qué quiere decir? El contexto fáctico se integra por hechos reales, concretos y objetivos que han ocurrido en el mundo físico o social. No se trata de opiniones, suposiciones o interpretaciones, sino de acontecimientos verificables que dieron origen a un conflicto o situación jurídica. Número 2 es anterior al juicio de derecho. Los hechos ocurren antes de que se aplique la norma jurídica o que un juez emita una decisión. Número 3, debe ser comprobado. ¿Qué quiere decir? Que los hechos del contexto fáctico deben probarse mediante evidencia. Y número 4, es esencial para el análisis jurídico. Y esto es, el contexto fáctico es la base sobre la cual se aplica el derecho. Sin una correcta identificación o comprobación de los hechos, no puede hacerse una interpretación o aplicación adecuada de la norma. Después viene la construcción del contexto fáctico. Aquí en la construcción del contexto fáctico vamos a ver primeramente la identificación de hechos relevantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es la selección de los hechos que tienen importancia jurídica y relación directa con el caso. Por ejemplo, determinar quién, cuándo y cómo se cometió el delito. Número 2, la recolección de pruebas. Tiene por objeto la obtención de elementos que respalden o nieguen los hechos identificados. Por ejemplo, presentar contratos, videos o testigos. Número 3, narración lógica y ordenada. La organización de los hechos y las pruebas es en una secuencia clara y coherente, generalmente cronológica. Número 4, la verificación y valoración judicial. Es el análisis que le da el juez a la autenticidad, validez y fuerza probatoria de las pruebas. Es, por ejemplo, aceptar o descartar pruebas según su credibilidad. Número 5, vamos con la construcción del hecho fáctico. Podemos identificar las afirmaciones de hechos relevantes para nuestro caso a través de la formulación de las siguientes preguntas. Número 1, ¿cuándo? Es el elemento temporal. En este caso, los hechos se remontan al 2015, año en que los 4 hombres fueron detenidos acusados de un secuestro en Macuspana, Tabasco. También se menciona como cuando también tiene que ver la liberación por parte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. La pregunta número 2, ¿dónde? Es el elemento de ubicación. ¿En dónde se dan los hechos? En Macuspana, en el estado de Tabasco, México. Número 3, ¿quién realizó la acción u omisión punible? Que es el sujeto activo de derecho. Según la acusación, los sujetos activos fueron los 4 hombres detenidos: Héctor Muñoz Muñoz, Gonzalo García Hernández, Juan Luis López García y también Darwin Morales, quienes fueron acusados de tentativa de secuestro en primera instancia. Número 4, ¿qué hizo? O sea, ¿cuál es la acción imputada o cuál fue el hecho? La acción imputada fue la tentativa de secuestro agravado o secuestro en grado de tentativa de una persona o personas según la acusación. Número 5, ¿a quién se lo hizo? El sujeto pasivo del derecho.
La víctima o sujeto pasivo es un hombre, se habla de un ganadero y su hijo de iniciales ACP, como quienes declaran ser víctimas en este caso. ¿Cómo? Es la circunstancia de modo. Según el documental y las fuentes, los hechos comenzaron con un accidente de tránsito en una carretera de Macuspana en 2015, lo que escaló a una acusación de secuestro. La narración indica que hubo fuego, detenciones, tortura, declaraciones bajo presión, etc. Y número 6, ¿con qué? No se detalla públicamente un arma específica o algún otro elemento en concreto, pero pues la víctima señala que él tuvo que disparar en defensa propia. Ahora sí, vamos a presentar el contexto fáctico. Bueno, muchos de ustedes ya han visto el video, entonces básicamente es un resumen de lo que ustedes ya pudieron leer. En el año 2015, en el municipio de Macuspana, estado de Tabasco, 4 hombres, Héctor Muñoz Muñoz, Juan Luis López García, Gonzalo García Hernández y Darwin Morales Ortiz, fueron acusados de secuestro. Según la versión acusatoria, todo comenzó con un accidente de tránsito menor que involucró al vehículo conducido por Héctor y otro conductor, identificado como ACP. Héctor habría reclamado al conductor tras el choque, quien supuestamente lo encañonó y disparó en la mano. ACP es un hombre cuya hermana había sido secuestrada anteriormente y pensó que Héctor lo quería secuestrar, por eso disparó. Posteriormente, había acusado a Héctor, Juan Luis y Gonzalo de intentar secuestrarlo. Según la policía, Héctor confesó que Gonzalo y Juan andaban con él y querían secuestrar a ACP. De igual forma, le dijeron a Héctor que Gonzalo y Juan confesaron que andaban con él y querían secuestrarlo. También fue detenido Darwin, quien era comerciante de carne de cerdo. Le dijeron que su carro tenía reporte de robo y le sembraron cartuchos. Los acusados niegan los hechos. Sostienen que no se conocían mutuamente y que no conocían al denunciante, que no cometieron ningún secuestro y que no había pruebas materiales que los involucraran en el delito. También denuncian que fueron torturados para hacer declaraciones que los incriminaran. En primera instancia fueron condenados a 3 años y medio de prisión. Sin embargo, en segunda instancia, la pena fue incrementada hasta los 50 años, bajo el cargo de tentativa de secuestro, basándose en declaraciones principalmente del denunciante y de su hijo, sin que existieran pruebas contundentes ni comprobación. Bueno, vemos con este contexto fáctico que hay un sistema judicial frágil, pruebas incompletas y tortura. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras analizar el caso, encontró una serie de irregularidades que evidenciaban la falta de rigor en la investigación. La policía no solicitó las grabaciones del lugar del accidente, no entrevistó a los testigos, no encontró ningún indicio que conectara a los 3 hombres, no aseguraron armas ni respetaron la cadena de custodia de los objetos y los vehículos involucrados. La única testigo que se presentó defendió la inocencia de los acusados. Lo más grave es que 3 hombres fueron llevados a un edificio secreto de la Fiscalía, donde fueron torturados con golpes y ahogamientos con bolsas de plástico. A pesar de la falta de pruebas, la Fiscalía mantuvo su acusación e incluso inventó un delito, el secuestro de la hermana del conductor GLP. Pero bueno, ahora vamos con otro tema central de esta exposición, que es la duda razonable. La duda razonable es un concepto legal que se refiere a la incertidumbre que puede existir en torno a la evidencia presentada en un juicio, llevando a una persona razonable a dudar de la culpabilidad del acusado. Este principio es fundamental en el sistema legal, ya que protege los derechos de los acusados y garantiza que no se condene a personas inocentes.
La duda razonable es un estándar probatorio que se aplica en un proceso penal, donde se requiere que las pruebas sean suficientes y convincentes para demostrar la culpabilidad del acusado más allá de cualquier duda razonable. Si no hay pruebas suficientes, el acusado debe ser absuelto. Este principio es parte de la presunción de la inocencia y es esencial para asegurar un juicio justo y equitativo. 3. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, retomando lo que explicó mi compañera Angie, yo les voy a mencionar súper rapidísimo los hechos principales para identificar los problemas jurídicos identificados en el caso de duda razonable. Como primer punto, en los hechos principales tenemos que los acusados fueron detenidos sin una orden judicial y denunciaron tortura durante sus interrogatorios. Las pruebas presentadas por la Fiscalía pues, eran contradictorias, incompletas e inexistentes. También otro punto muy importante, que los testigos modificaron sus declaraciones en diferentes ocasiones. A pesar de esas inconsistencias, los jueces de primera instancia emitieron sentencias condenatorias con base de pruebas de bajo valor aprobatorio. Una vez analizando los hechos principales, podemos identificar los problemas jurídicos. Como primer punto tenemos en inciso A la violación al debido proceso. Bueno, pues se incumplieron garantías procesales establecidas en el artículo 14 y 16 constitucional, que como la legalidad de la detención y el derecho a una defensa adecuada. Cuando existe duda razonable y se condena de todos modos, pues se incumplen las garantías procesales básicas establecidas en el 14 y 16 constitucional, porque no se respeta el debido proceso ni la presunción de inocencia, se priva de la libertad sin causa alguna y se vulnera el derecho a la seguridad jurídica y a un juicio justo. También mencionando, no se respetaron los estándares de la Convención contra la Tortura al investigarse las denuncias de maltrato. Como inciso B tenemos la violación al principio de presunción de inocencia. Pues como ustedes pueden observar en el documental, la serie, pues los acusados fueron tratados como culpables desde un primer inicio. Las sentencias se basaban en conjeturas y declaraciones dudosas, sin evidencia sólida que los situaran en el hecho delictivo. Esto lo pudimos observar en el primer caso que los detuvieron o los acusaron por secuestro. Se vulneró también el artículo 20, apartado B, primera fracción, que garantiza la presunción de inocencia y da el principio de duda razonable. Tenemos como tercer punto la deficiencia del valor de la prueba. El tribunal no aplicó correctamente los estándares más allá de toda duda razonable exigido por la jurisprudencia mexicana. No se realizó una valoración conjunta racional de las pruebas de cargo y descargo, pues lo que generó pues, condenas injustas hacia estas personas. Una vez analizando esto, pues también tenemos la intervención del Poder Judicial Federal, pues podemos decir que los implicados promovieron pues amparos directos a los tribunales federales. En el 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió traer el caso para revisar las irregularidades y en el pleno de la Corte determinó que existieron violaciones graves al debido proceso, la falta de pruebas suficientes y pues ordenó su liberación inmediata mediante un amparo liso y llano. Este fallo pues reafirma el principio de duda razonable como estándar fundamental del proceso penal acusatorio. Desde un punto de vista de un análisis jurídico del caso, pues podemos decir que nuestro sistema penal acusatorio aún enfrenta fallas en la etapa de investigación y en la valoración de pruebas. La falta de control judicial sobre la actuación ministerial puede llevar pues, a errores irreversibles y podemos decir que la duda razonable funciona como garantía procesal y limita el poder punitivo del Estado, evitando condenas injustas. Le va la palabra a mi compañero Francisco. 2, 3. Pues continuando, compañeros, con esta larga exposición, vamos ahora pues, a analizar todos los sentidos en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación interviene para la solución de este conflicto. Es un punto medular, lo que ya estamos platicando, ya los compañeros ya lo manifestaron anteriormente. Cuando hablamos de duda razonable se escucha de una palabra muy bonita en el contexto, pero realmente es una herramienta a toda protección para garantizar que no se cometan pues algunos abusos dentro de las sentencias y que esto pues también nos garantice evitar las condenas injustas para los implicados.
El caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisa el amparo directo del 4/2022 y determinó que el Ministerio Público careció de demostrar la culpabilidad de los acusados con pruebas sólidas, con pruebas coherentes y con pruebas suficientemente en donde acreditan la culpabilidad de estas 4 personas. En pocas palabras, el caso se caía por su propia debilidad, pruebas incompletas, testimonios contradictorios y ninguna evidencia que vinculara a los imputados. Por eso la Corte concede un amparo liso. ¿Qué es lo que quiere decir cuando concede el amparo liso? Que tienen automáticamente todas las sentencias, toda la jurisprudencia que en su momento determinado el Ministerio Público quiso imputarles, y automáticamente con este amparo determina eliminar todas las acusaciones. Dentro de la siguiente diapositiva que vamos a identificar, aquí la Corte identifica algo gravísimo. El caso es que solo tenía dudas en la prueba, sino violaciones sistemáticas al debido proceso. Primero, la detención fue ilegal, no hubo flagrancia, no se detuvo con una orden de aprehensión, y esto coloca a la investigación en un terreno inconstitucional. Segundo, se alteraron las evidencias, como el arma que supuestamente fue utilizada y ocupada dentro de la persona que se sintió privada de su libertad, toda vez que los disparos no correspondían a las diagonales que pues, el imputado quiso realizar en un supuesto. Una tercera deficiencia se encontraron en la confortación de los testigos. Ningún testigo cuadró con todos los dichos y testimonios para que pudieran inculparlos. Se hizo también por parte de los imputados la violación de tortura y que nunca fueron investigadas por parte de las autoridades, ni tampoco se le puso de conocimiento a la Convención de Protección de los Derechos Humanos para que este delito fuera resuelto y fuera analizado. En la siguiente diapositiva, en la facultad de la atribución de la Suprema Corte de la Justicia, fue un punto muy doloroso porque la Corte atrajo este caso porque reúne todas las características de abuso y de trascendencia en nuestro país. La atracción de la Suprema Corte permitió analizar un padrón muy preocupante. Primero, detenciones ilegales. Segunda, fabricación de pruebas. Tercera, tortura. Y cuarta, sentencias basado solamente en conjeturas que hicieron las autoridades. La Corte señala que no se trataba de un error aislado, sino de prácticas que pueden repetirse en el sistema penal. Y algo muy importante acá, recordemos que a través de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a través del caso Palarama Ibarden contra Chile, fue una sentencia del 20 de noviembre de 2005. Esta jurisprudencia sirvió como precedente para acusar a todo imputado, pero con pruebas suficientes. Actualmente en nuestro país, a la llegada en el 2016 del sistema penal acusatorio, realmente la vida prueba, la vida real de este sistema, se requiere las evidencias y que sean verdaderamente probables y que el imputado sea culpable. Esta jurisprudencia que cito anteriormente fue dictada el 22 de noviembre del 2005, en donde las autoridades les hizo caso omiso, no tomaron en cuenta esta jurisprudencia para poder tomar en cuenta la culpabilidad de estos imputados. Entonces, estamos pues a veces consternados porque los 7 años y medio que estuvieron estas personas imputadas no tuvieron ninguna garantía, ninguna solvencia de poderles hacer la reparación del daño y fueron injustamente encarcelados durante esos 7 años. La siguiente diapositiva les voy a dejar la tesis jurisprudencial en la que pues, fue analizada por parte del Pleno a través de la Corte de Justicia de la Nación, toda vez que pues, la duda razonable es un término pues, emotivo. A veces las autoridades no hacen caso sobre esta presunción de inocencia porque se dictamina que pues, si eres imputado directamente te vas a prisión, ¿no? Entonces, es una certidumbre racional basada en análisis objetivos porque no hubo ninguna prueba. Finalmente, la Corte refuerza su postura con tesis complementarias, se las vamos a dejar más adelante sobre las tesis de análisis sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde analiza todo este caso.
Y esas tesis obligan a los jueces a analizar las pruebas de cargo y de descargo de manera integral, justificar por qué sí o no existe certeza de culpabilidad. Reconoce que hay duda razonable, protege a todas las personas frente a errores irreparables del sistema. Y el mensaje final de la Corte es contundente. Sin pruebas sólidas no hay condena posible. Gracias a esta doctrina estamos con un sistema más claro, más fuerte y más humano para evitar injusticias. Nosotros como futuros abogados no solamente tenemos la capacidad de interpretar las leyes y de aplicarlas, sino también de defender la dignidad humana. Muchísimas gracias, esperemos que esta información haya sido de mucha utilidad.